El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero nunca rajarse. Octavio Paz. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a su podcast de preferencia, sin filtros, de salud mental y cosas incómodas que te trae por aquí. Yo soy @psicóloga Sam y como todas las semanas está conmigo mi partner de mi corazoncito, la mentita, una mente chiquita. La mentis. La mentis. En mi corazón es la mentis. Es que la mentis suena a mentira, por eso no me gusta tu apodo. Ya sé, pero eres mi mentis. Soy como de amentis. De amentis. Sí, pero no, es de mentita. Está bien, te perdono. Y gracias. Esta semana empezamos con esta frase porque uno de nuestros podcasts o el podcast, el episodio más escuchado de su programa de preferencia. Su humilde canal. Su humilde canal. Es el episodio en donde hablamos acerca del dinero. Money, Chan, money, chan. money. Justo. Acerca de cómo vamos haciendo esta relación con el dinero. Y entonces quisimos ir un poco más profundo acerca de esta relación que tenemos con el dinero, cómo vamos construyendo, y no solo con el dinero, sino cómo construimos todas estas vivencias que tenemos tanto del mundo, de cómo construimos tanto la abundancia como el mundo en el que vivimos, como incluso el factor del merecimiento. Y algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención, que son las heridas de pobreza que tenemos, sin importar en México en particular de qué estrato sociocultural y económico vengas. De todas maneras, yo he encontrado, no sé si tú, pero podría yo decir que en cada uno de mis pacientes, heridas de pobreza. Entonces, por eso, esta semana queremos hablarles acerca de la psicología de las mexicanas y los mexicanos. Mexicanas y mexicanos. Ay, qué bonito. Fíjense que nos estábamos acordando de aquellos tiempos universitarios donde Samantha y yo leíamos acerca de El Mexicano, Psicología de sus motivaciones, del famosísimo Santiago Ramírez, ¿verdad? Oh, sí. Y entonces, la verdad es que hay mucho que rascarle a este tema, pero bueno, tú tuviste la idea, así es que tú empiezas. Yo tuve la idea. Yo tuve la idea y tuve la clase con el señorcísimo Santiago Ramírez, pero El eso me mismísimo. acuerdo, el mismísimo, me acuerdo perfecto, porque era los martes a las 7 de la mañana y era en el semestre de invierno, ya saben. Entonces, ya como por ahí de noviembre en Santa Fe, ya a las 7 de la mañana adentro de los salones ya te salía el vaporcito, ¿no? Mientras tomabas clase. Entonces me acuerdo perfectamente bien de esa clase. Y aparte es un tema que a mí en lo personal, pues miren, van ustedes a ver que me genera mucho coraje. Me enoja mucho muchas cosas de nuestra psicología y de este imaginario que tenemos, que compartimos los mexicanos. Y por eso quería yo hablar de esto, ¿no? Porque creo que es algo que sí tenemos que poner para que todo el mundo lo pueda ver y para que todo el mundo lo pueda como ir deshaciendo y desmontando en sus creencias. ¿Y por qué? Esta parte de la psicología del mexicano viene, obviamente, va junto con pegado y se va construyendo con nuestra historia. O sea, está directamente correlacionado con nuestra historia y todo lo que hemos vivido como país y como cultura. Todo lo que nos han contado en realidad acerca de nuestra historia, porque como todos sabemos, pues la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y no necesariamente siempre tampoco los que ganan la escriben muy a favor pues muy al servicio ni de los valores universales, ni de... Luego siento que no la escriben tampoco en servicio precisamente de la gente, o sea, como que ahí están sus bemoles, ¿no? Y entonces, precisamente, por eso creo que es tan importante hablar de la psicología del mexicano, porque una enorme parte de nuestra historia viene de estas culturas prehispánicas, de tantísimo apogeo, de tantísima sabiduría, de tanta maravilla que teníamos, y luego pasamos por la tremenda parte colonial, ¿no?
que sí existe, que es una realidad, y que vienen, o sea, viene toda la cultura, pues, del aplastamiento absoluto a todos nuestros orígenes. Y creo que ese es el parteaguas de una tremenda parte de nuestra cultura y de la cosmovisión que tenemos los mexicanos del mundo, del lugar que ocupamos en el mundo, del abuso, lo que hacemos con la palabra abuso, cómo usamos el abuso en nuestra cultura, la moneda de cambio que es el abuso en nuestra cultura, de la manera en la que vivimos con el abuso y usamos también como una moneda literal el dinero como parte de justo como de una idea de que o van a abusar de ti, como lo decíamos en aquel podcast, ¿no? Del pensar que si tienes dinero van a abusar de ti, si no tienes también van a abusar de ti. O sea, como que siempre esta parte del abuso está siempre muy, muy, muy presente. Entonces, bueno, toda esta parte de nuestra historia en este momento en donde se ve cortada todo pues nuestra historia, que nosotros veníamos en nuestro super país, con toda esta cultura que sí podía ser sanguinaria o podía estar, pues, siendo simplemente como teniendo una visión de la vida muy distinta a lo que llegaron y nos enseñaron o nos impusieron. Y creo que eso es parte fundamental de hablar de dónde venimos y de la cosmovisión que tenemos los mexicanos. ¿Qué opinas? Pues sí, o sea, como que nuestra psicología se basa en justamente en el sometimiento que llegaron a hacer los españoles, ¿no? A los mexicanos autóctonos. Y entonces seguimos teniendo como este comportamiento como agachado, ¿no? Y como sometido ante figuras de autoridad que creemos son más valiosas que nosotros, ¿no? Se hace los europeos o incluso los norteamericanos, ¿no? Que Y finalmente eran europeos en realidad, ¿no? bueno, claro, Colonialistas igual que los de aquí. Ajá. claro, claro. La diferencia es que en Estados Unidos acabaron con todo mundo y aquí, pues medio se mezclaron con los que había, ¿no? Entonces ya somos ahí una mezcolanza de razas. Pero, o sea, sí seguimos teniendo esta idea, ¿no? De que si alguien es güero y de ojo azul, pues es más valioso que el que es moreno y chaparro, ¿no? Si alguien viene de Europa, pues bueno, tapete rojo, aunque no, ¿no? Aunque sea la persona con menos Más educación del despreciable. mundo, más despreciable, lo alabamos porque pues es europeo y pues es el conquistador, ¿no? Y nos pasa, pues sí, con el norteamericano también, como si ellos fueran más que nosotros. Cuando los conoces en persona te das cuenta que, ay Diosito, ay Diosito, no voy Sí. a decir mucho al respecto, solamente lo dejo ahí en incógnita. Pero bueno, los mexicanos entonces estamos siempre como que agachados y sintiéndonos menos que el otro, ¿no? Siempre con el por favorcito, un vasito de agüita, porfitas, Si no es mucha molestia. no es mucha molestia, siempre sin querer molestar al otro, siempre sirviendo. Si algo se destaca la cultura mexicana y por eso a los extranjeros les encanta vacacionar en México es por los serviciales que somos, ¿no? O sea, tratamos a todo el mundo con mucha generosidad y al mismo tiempo que somos sometidos y agachados, también somos un pueblo, una cultura muy alegre, ¿no? Con mucha capacidad como de disfrutar lo poco que tenemos, ¿no? Bueno, poco entre comillas, pues, ¿no? Exacto. Ahí está una de las primeras heridas de pobreza, ¿no? Es esta idea precisamente que nos heredaron y que nos sellaron en la que tenemos que disfrutar lo poco que tenemos. O sea, México es reconocido o conocido o se constituyó como un cuerno de la abundancia, ¿no? Hasta forma tiene el cuerno. Es un cuerno de la abundancia porque tiene una ubicación espectacular en el planeta, en donde tenemos todos los climas, todos los ecosistemas, muchísima fauna, vegetación, todo, lo tenemos todo, un clima espectacular. Y nos han vendido durante muchísimos años la idea de que es con lo
poco que tenemos. Sí, que somos Esa un es una país herida. pobre, ¿no? Que somos un país pobre, es la narrativa del país pobre, trabajador, pero que de todas maneras festeja sus pocos logros con lo poco que tenemos. Todo este discurso, fíjense, todo este discurso del yo les doy a mis hijos lo poco que tengo, pero se los doy como con mucha dignidad o como con mucho humildad, la humildad malentendida que tenemos, gracias a la, pues es que aunque uno no quiera entrar en estas cosas, hay que entrarle porque alguien lo tiene que decir, pero es gracias a la cosmovisión también de la religión católica, porque no hay un solo país en el mundo que sea rico y poderoso y católico, más que irónicamente, pues El Vaticano. ellos, solo el Vaticano, ¿no? De ahí fuera, que son todos los latinoamericanos, y que son España, Italia, ¿no? O sea, justo son los que no tienen tanto varo, ¿no? No sonará como que sea como por algo en específico, ¿no? Y no tiene que ver en realidad con la religión, con la historia de Jesús, bla, 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 no. Pensemos en términos de instituciones, pero esta forma de pensar en que es lo poquito que tienes y esta herida de pobreza que nos hicieron desde un principio, cuando éramos una cultura súper imponente, éramos una cultura rica y abundante y preponderante en toda Latinoamérica, en fin, o que ni siquiera necesitábamos, bueno, sí los aztecas eran bastante preponderantes y eran abusivos también y estas cosas, pues sí, porque ese es el tipo de ley que también existe de manera natural, o sea, siempre el más fuerte pues va a preponderar, esa es la verdad. Ya después nos hemos muy disque civilizado, pero bueno, en fin. Pero la realidad es que me parece que esa es la primera herida de pobreza que me gustaría tocar. Justo ayer, o sea, parece que todo se conecta, ¿no? Pero ayer estaba escuchando un discurso de un economista, pero de los 80s, porque el video se veía así, ya sabes, como feíto y con los lentes así grandotes, ¿no? Y entonces él decía justo esto, o sea, como que los países ricos, entre comillas, nos han hecho creer que los países tercermundistas son países pobres, cuando en realidad no son países pobres, son países ricos. Pobre es la gente que vive ahí. ¿Y por qué? Porque son países más bien sobreexplotados, ¿no? O sea, todas las riquezas que México tiene se van a otro lado, ¿no? Pero México tiene todos los climas. Sí, o sea, en ningún lado del mundo, y eso se los puedo decir yo que he viajado, ay sí, soy súper paseada. En ningún lado del mundo encuentras la fruta que encuentras aquí, la verdura que encuentras aquí, ¿Con albur o sin albur? Sin albur. Ah, ok. Solo quería dejar claro eso. Sí. La berenjena que, verdad, no. O sea, es un país muy rico en comida, en clima, en tierra. Tenemos una extensión de tierra gigantesca y aún así la gente que vive aquí es pobre. ¿Cómo te explicas eso? Porque seguimos siendo desde la era de la conquista un país conquistado y no hemos dejado de serlo. Y en algún momento dejaremos de serlo, quién sabe, porque los líderes de este país que están actualmente en el poder están promoviendo esta cultura de pobreza, ¿no? Y levantan las heridas de pobreza todo el tiempo. Acabo también de ver una noticia en donde van a comprar y van a regalar estufas ni siquiera estufas, o sea, estufas de leña. Uf, maravilloso, vamos a comprar no sé cuántos millones de estufas de leña para repartir entre la gente. ¿Qué? O sea, pero si hoy en día te salen más baratas todas las demás tecnologías que tu estufa de leña. Además, y eso, está comprobadísimo que las estufas de leña causan cáncer de pulmón. Sí, por supuesto. Pero el chiste es observar cómo se maneja la herida de pobreza. Te voy a regalar, papá gobierno, porque tú eres incapaz de hacer otra cosa. Yo voy a ser el bienaventurado que te voy a regalar tu estufa de leña porque tú eres incapaz de comprarte otra cosa mejor.
para que tú sigas creyendo que eres un pobre, que no puedes hacer nada más por tu vida y restregarte tu herida de pobreza para siempre y que creas que estás atrapado ahí. Porque también esta idea de que hay tantos pobres en México, por supuesto yo no digo que seamos todos como viviendo en Dubái, o sea, no, claro que sí. Y es que México es tan grande que dentro de esa diversidad de climas y de todo lo que tenemos de diversidad, también existe una diversidad de gente y unas diferencias tremendas. Hay una cantidad de Méxicos imposibles imposibles de acercar. Es verdad, sí es cierto, pero también hay mucha gente que se asume como pobre, pero es una pobreza, no es que sea una pobreza ni mental, ni educativa, ni de, no. O sea, es como asumirte como un pobre que ni siquiera, o sea, que siento que a veces solo existe en el imaginario, ¿me explico? Ujú. Porque la gente, no es que todo el mundo tenga una cuenta enorme de ahorros, o sea, no es exactamente la pobreza de lo que tengas en el banco, de lo que tengas comprado, con lo que no es el poder adquisitivo, es esta idea de pobreza que tenemos, como esto que hacen los gobiernos, de quererte hacer sentir que solo lo único a lo que puedes esperar en tu vida es a tener una estufa de leña y que te la va a tener que comprar el gobierno porque tú eres bastante tonto y no te la puedes comprar ni tú solo. Y mantener a la gente, que es lo que ha pasado desde la conquista, mantener a la gente controlada con esa herida de pobreza, con esa herida de que no somos merecedores de nada más, que nos toca esto pobrecito, esto, bueno, aunque sea esto para mí, yo lo que menos incomode, no, yo lo menos caro, o sea, no, somos merecedores, Merecedores. merecedores. Somos merecedores de todo, de lo mejor, de lo que hay cosas muy caras que no tienen sentido. Ah, bueno, sí, por supuesto. O sea, insisto, no es exactamente lo que cueste algo, es lo que vale, ¿no? Lo que vale para tu vida, lo que vales tú para la vida. Y estas heridas de pobreza que nuestra cultura ahora las hemos adoptado y las seguimos haciendo, las seguimos ejercitando sobre nosotros. Ujú. Sí, pues justamente es lo que pasa con todas las riquezas del país, ¿no? O sea, es como que, mira, yo soy Estados Unidos y ¿qué crees? Soy tan buena gente que te voy a comprar tus aguacates, Ajá. ¿no? O sea, yo te los voy a comprar, no te Soy el preocupes, mejor. ¿no? Y el mexicano así de, muchísimas gracias, ¿no? Cuando en realidad, o sea, no tendríamos realmente que exportar ni que importar nada porque toda la riqueza la tenemos en este maldito país. Y nos ¿Qué los podríamos ansias da comer eso? solos. Y nos O los sea, mis podríamos hijos comer son muy buenos consumidores de aguacate, gente. O porque sea, lo que hacen es, se lo llevan, le ponen una etiquetita y lo retachan para venderlo, ¿no? Eso lo hacen con muchísimos recursos, como es el petróleo también, ¿no? claro. Entonces, y esta es como que todavía la psicología que tenemos, o sea, no es solamente lo que sucede a nivel economía, sino es esta mentalidad de pensar que lo que tenemos no es valioso y siempre estar aspirando a tener lo que el hombre blanco nos dijo que es riqueza, ¿no? Claro. Esa es la parte de la conquista del hombre blanco. O sea, riqueza es tener un BMW en tu garage. Riqueza es tener una casa de 3 pisos. Riqueza es, no sé, irte a Cancún de vacaciones. Riqueza es traer tu bolsa Louis Vuitton, cuando en realidad esa es el prototipo de riqueza que el hombre capitalista blanco nos hizo creer que tenemos todos que aspirar. Colonialista y productivo, o sea, y todo basado en la productividad, que de eso también hemos hablado mucho, ¿no? Y no es que específicamente esté mal, o sea, porque tenemos que llegar a un concilio, o sea, ¿cómo conciliar estas cosas? Porque entonces lo dices y yo me pregunto, entonces, ¿todo lo que hacemos está mal? Me parece que no. Lo que pasa es que sí creo que son instituciones que necesitamos cuestionar. ¿Por qué? Porque hoy en día, sí hay, hoy en día, más que nunca, una capacidad que o sea, que nunca la perdimos, pues, o quizás sí la perdimos, no lo sé. Pero hoy en día podemos cuestionar las cosas que en realidad queremos.
¿Por qué? Porque hoy en día sí podemos decir, pues fíjate que a mí no me interesa, simplemente no me interesa tener ese BMW. Siempre lo hemos podido decir, por eso digo, ¿no? Pero hoy quizá lo podemos hacer con más conciencia y entonces decidir y construir la vida que queremos, pero tienes que saber bien desde dónde viene tu creencia. Y la otra parte es no ponerte esos límites de decir, uy, no, es que una persona como yo, ¿cuándo en la vida va a aspirar a eso? ¿Cuándo en la vida voy a llegar yo a tener eso? ¿O tú te lo mereces? Claro, eso que tú quieres quizá material cuesta un chorrísimo de esfuerzo. Bueno, sí puede ser, pero también puede ser su objetivo, pero también puede ser que no llegas de la misma forma a todos lados. O sea, es tan abrumador, ¿no? Pero claro, la riqueza está pensada, está diseñada solo de esta forma. Está diseñada solo para pensar que todos tenemos que trabajar, por ejemplo, en una empresa. Y en una empresa porque es la que te da seguridad y es la que te da prestaciones, cosa que sí es cierto, ¿no? Porque sí te da prestaciones, porque tú y yo no tenemos aguinaldo. Oye, ¿y si yo te deposito a ti mi aguinaldo y tú me lo depositas a mí? Y al revés, para sentir que tenemos aguinaldo. Ándale. Como una tanda. Como tanda. Oye, estaría bien. O así como con Estados Unidos. O sea, yo te vendo mis aguacates y tú me los regresas con etiquetita. Exacto. Entonces, o sea, esta parte que es una herencia de la revolución industrial, ¿no? Por ejemplo, de pensar que todo el tiempo tienes que trabajar en una fábrica, no puedes pensar en algo que sea único, creativo, solo tuyo, en algo innovador, o en algo que vendas tú, en lo chiquito que se pueda hacer grande. Todas estas cosas es como sería una segunda herida de la pobreza, ¿no? El pensar que tienes que ser parte de algo más grande que alguien más ya inventó. Y por cierto, ¿qué tal la cara de señora cuando las señoras dicen, no, mi hijo? O sea, las señoras mucho más grandes. Sí. No, mi hijo trabaja en una empresa transnacional. Sí. Oh. Y entiendo muy bien de dónde viene, de la seguridad económica, de lo que implica, claro, ¿no? ¿Y qué tal el malinchismo cuando decimos, no, pero es una empresa mexicana, pedorra? ¿Sabes cuánto gana un puesto de tamales en el centro de la Ciudad de México? No es un dato que tengo presente. ¿Cuánto? 80,000 pesos al mes. O sea, erramos de mercado, hija, erramos de carrera. O sea, claro, un puesto de tamales, obviamente, pues que le va bien, ¿no? Supongo hay de todos los rangos. No estoy diciendo que todos los puestos de tamales ganen lo mismo, pero es un promedio puesto de tamal en el centro de la Ciudad de México, 80,000 pesos al mes. Usted está en el negocio equivocado. Sí. Efectivamente. Ese es un muy buen ejemplo, ¿sabes por qué? Pero ahora pensemos. Nuestra herida de pobreza nos va a hacer pensar que como al primo Paco, que fue al que le pegó el puesto, todos tenemos que trabajar ahí. Entonces luego el problema es que esos 80,000 pesos que serían maravillosos imagínate, para una familia de 4 vivir con 80,000 pesos al mes, increíble, ¿no? Uh-huh. Pero la bronca es que como al primo Paco fue el único que le pegó el negocio, entonces vivimos 17 familias de los 80,000 pesos al mes. Sí, eso también suele pasar, es verdad. Ahora, pero no es el negocio, no es la economía, no, es la herida de pobreza. Pero también suele pasar que los señores a los que les fue súper bien en el puesto de tamales le pagan la universidad a sus hijos y la hija acaba siendo psicóloga y acaba ganando la tercera parte que sus papás ganaban en el puesto de tamales. Entonces, también ahí es otra vez esta visión capitalista de que todos tenemos que trabajar en una empresa, como decías, ¿no? Y si es transnacional, mucho mejor, ¿no? Porque estás trabajando con los gringos, o sea, hello, ¿no? O sea, vinieron los gringos. O sea, vinieron a colonizarte los franceses. Y todos los oficios se están perdiendo, se están acabando, ¿no? Por ejemplo, no es que no se necesite, ¿no? Hoy en día usted no sabe lo complicado que es conseguir un carpintero. O sea, que no sabe usted.
Y un carpintero que te quede bien, Sam. Sí, es real, es real. Porque ya no se pasa el oficio de generación en generación, porque los hijos del carpintero, que le fue muy bien, fueron a la universidad, ahora son abogados, contadores o lo que usted quiera, y ya no hay. Cuando son negocios que sí generan también abundancia, pero lo tenemos pensado como que no, como que ese es un trabajo no digno, ¿no? Exacto. Porque no es colonial, o sea, es un servicio ahí, o sea, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo crees que vas a ser un carpintero o sea, cómo no? Pues cómo no, cómo de que no, o sea, si es por la parte económica, pues por supuesto, o sea, por supuesto que te puedes hacer un mueblero, un súper carpintero, o sea, claro que si solo lo ves por la parte económica, por supuesto que puedes hacer un negociazo de pura carpintería, ¿no? Pero es esta parte como muy colonial de decir, no, o sea, no puedes ser un simple carpintero, tienes que entonces meterte a la universidad, que esa es otra, ¿no? La universidad a mí me causa mucho conflicto. Yo agradezco mucho, obviamente, que todas las generaciones atrás de mí hayan conspirado de alguna manera en mi familia para que yo pudiera haber ido a la universidad. Obviamente, directamente mis papás, pero todos atrás hicieron algo para que yo un día fuera a la universidad. Y en mi caso, en lo particular, fue algo que disfruté mucho porque yo amé estudiar lo que estudié y no hubiera podido llegar de otra forma si no hubiera sido por la universidad. Pero yo lo pienso en mis hijos, ¿no? Y digo, ¿y si alguno de ellos no quiere ir a la universidad? ¿Qué voy a, o sea, me causa conflicto porque digo, me entra esta parte o precisamente de la educación como colonial, como muy industrial, como muy, sí, de la conquista, de decir, pues no, o sea, tienen que, como ni modo que va a hacer sin carrera. Aunque fuera o sea, aunque fuera un excelente, lo que sea que se dediquen, ¿no? Un excelente carpintero. Exactamente. Sí, o sea, todos pensamos que si nuestros hijos no quieren estudiar, sería lo peor que nos pudiera pasar en esta vida, ¿no? Sí, o sea, Pero porque sí ¿qué creo haces? sí creo que las generaciones también están cambiando esa perspectiva, ¿eh? Y muchos chavitos, pues, que están haciendo sus empresas, las famosas empresas unicornio, ¿no? Que son chavos luego de, o sea, 18, 19 años y son millonarios, ¿no? Y no han terminado ni siquiera la universidad. Entonces, sí creo que hay que cambiar un poquito esa perspectiva. Y también, pues, esta parte como de aspirar a ser como el extranjero, ¿no? O sea, como que otra cosa que sucede muchísimo entre nuestra cultura es si alguien se casa con un extranjero. O sea, es como Uy, que, o sea, wow, se casó con es que un ya perteneces finlandés. a otro nivel. Sí, 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 no, 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 esas son ligas mayores. Sí, no, ya. Pues está casado con un inglés. Uf, no, ya. Ay, es que su esposo es inglés, por eso son raros. No, y yo, si supieran las historias que me sé de maridos extranjeros, pero bueno, Pues estaría bien que nos contaras alguna, ¿eh? no, no, fíjate que no puedo. Bueno, En este invéntate una. momento, no puedo. Me invento una, la verdad. Pero claro, es un choque cultural tremendo. Sí. Un choque cultural tremendo y que, o sea, y estas cosas es de la psicología del mexicano de vivir como todo el tiempo en la pleitesía total del otro y del extranjero y del que hizo favor de casarse con la muchachita mexicana, ¿no? O con el muchachito mexicano y, o sea, es una maravilla y de verdad los tratamos como conquistadores, o sea, llega la esposa turca con la que se haya casado, bueno, turca no, porque esa no, nos causaría como algo exótico, pero no como algo colonial. O sea, obvio no, tiene que No. ser europeo gringo, Blanco. blanco. Entonces, imagínate, una escandinava, y entonces a la escandinava en la comida la tratamos así, bueno, casi pero espérame, te esponjo el cojín para que te sientes. Ay, ¿qué te doy? A ver, algo como de allá tengo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto así como si de veras, ¿no? No porque la persona, la pobre escandinava, que por cierto no existe, no conozco a nadie escandinavo, pero no porque no se lo merezca,
pero se lo merece tanto como cualquier otra persona. Pero hacemos mucho esto. Esa es parte de la psicología del mexicano. Ahora, esta parte también del abuso, que no quiero que se nos vaya, que sería para mí la tercera herida pues sí, como de pobreza, es esta cultura que tenemos con el abuso. Me vuela la cabeza, el otro día hasta se lo comenté a un perfil en Instagram, porque su post decía, las queremos libres, ya saben, a las mujeres, ¿no? Las queremos libres, como realizadas y abusadas, ¿no? ¿Abusadas? Ajá, pero abusadas justo como, ponte busa, Ah, ok, eres ok. una niña abusada. Y yo, o sea, yo también las quiero libres y realizadas, pero podríamos dejar de, por favor, usar la palabra abusada o abusado O sea, para decir algo tiraste chido. hate, tiraste hate. No, no tiene hate, les dije, está increíble, solo porfis podríamos pensar en dejar de usar la palabra abusada como una correlación de algo así como que eres súper lista Ujú, y decir que por eso eres una mujer abusada. ujú. Para mí, esa es la prueba más grande de que esta parte en el abuso en la psicología del mexicano, en nuestra cultura, existe. Porque decir en México que es un cuate abusado es que es un cuate inteligente y que es un cuate listo. Y le decimos a los niños, ponte buzo. Bueno, ponte buzo, órale, ya ni tiene sentido ni con lo abusado, ni con lo listo, ni con un buzo, ¿no? Pero bueno, pero abusada, no te vayas a tropezar, abusada, o sea, abusada, sí lo pensamos, abusada. Bueno, o sea, seguramente en tu clase de psicología del mexicano que no llevábamos juntas, vieron también el significado de la palabra de la chingada, ¿no? Sí, claro, de ahí viene. Exactamente. Entonces, en nuestra cultura vive, o sea, está todo el tiempo esta sombra de la chingada, ¿no? ¿Qué significa la chingada? Pues la mujer a la que violaron, ¿no? La mujer a la que abusaron. Y entonces es toda esta parte de, pues, chinga tu madre, ¿no? O sea, es como que la mujer siempre sometida al hombre. Sometida en una parte sexual, en una parte involuntaria, violenta, transgrediendo el límite, todo el tiempo se trata de eso. Y es como, es justo como la apología de la conquista. O sea, yo llego y violo a todas las mujeres de tu pueblo. Eso es lo que pasa en las guerras, ¿no? Por ejemplo. O sea, si tú quieres fregarte un país, llega y viola a todas las mujeres y llévate a los niños, ¿no? Esa es la manera de doblegar a un país. Entonces, es tan violento, es muy violento y todo el tiempo, o sea, en México todo el tiempo chingamos, ¿no? Ahora sí que O es chingas sea, tú, chingo yo, chinga tu madre. La cantabas, no te hagas que la cantabas en el antro. sí, todos lo hacíamos, no se hagan, gente. Claro, todo el tiempo. O sea, así se diga bonito como, ya se me cayó la chingaderita esta, o lo que sea, pero es justo esta psicología que tenemos tan marcada en nuestra cultura de que todo es parte del abuso, ¿no? La cultura, por ejemplo, nos quejamos muchísimo, ¿no? De la corrupción. Y la corrupción para un lado y la corrupción para el otro, pero si ese es nuestro idioma, El que no entonces tranza no avanza. el que no tranza no avanza y es una parte inherente de nuestra cultura. O sea, es horripilante decirlo y por supuesto que vamos a educar y nosotros ya estamos educados de otra forma y sí, pero la realidad es que la enorme mayoría de este país vivimos en una cultura de corrupción. Ujú. ¿Por qué? Porque de ahí venimos, porque si no corrompías antes, en esa época a lo mejor o te mataban o se llevaban a tus hijas o a tus hijos o vete tú a saber qué tantas cosas habrán hecho, porque aparte no vinieron precisamente a conquistarnos el prime de España, ¿no? O sea, no vino la corte española a conquistarnos. O sea, Chabela la Mocha mandó a lo peorcito. A los piratiux. A los Piratiux, a toda su banda que estaba en las cárceles, a los marineros que no se reconocían por su finura, ¿verdad? Entonces tampoco nos conquistaron los príncipes o sea, no es cierto, no nos conquistó la corte,
Sí, porque el rey de España, ponte que le digo, conquístame. Ah, no, sí. Sí, no, claro. A don Felipe, ¿es don Felipe? Sí, ¿no? Sí, ¿no? El Felipillo. Sí, a don Segundo. Felipe, ¿cómo no? Ujú. A don Felipe como su barbilla, ¿cómo no? Pero, y a la bola de gañanes que nos mandaron, oye, no. Sí, no estuvo padre. Pero de ahí aprendimos, ¿no? O sea, como que ellos llegaron pues a someter, a quitar, a abusar, a robar, porque se robaron todo lo que había aquí. Y entonces de ahí pues nosotros lo replicamos, ¿no? O sea, porque finalmente somos una cultura de mezcla, mixta, ¿no? O sea, ya no Sí, somos ni ni de indígenas ni aquí, españoles, ni de ni de aquí ni de allá. allá. Somos una mezcla entre muchas cosas. Y pues aprendimos esa parte, ¿no? De que sí, que tienes que someter al otro. O sea, así como eres sometido, es como por escalones, ¿no? Alguien te somete a ti y tú sometes a alguien más. Siempre hay alguien para arriba y alguien para abajo, ¿no? Y está tan arraigado a nuestra cultura y lo tenemos tan normalizado que estoy segura que todos los que están escuchando este podcast, incluyendo tú y yo, hemos corrompido alguna vez a alguien, Por supuesto. ¿no? Porque es parte inherente de quienes somos y lo vemos tan natural o a veces tan necesario, ¿no? Como que hay veces que hasta no vemos otra opción, ¿no? Ujú. Entonces, sí tenemos que ponernos a pensar esa parte de que nos quejamos de que vivimos en un país corrupto, pero no podemos verlo desde afuera, no podemos decirlo, ay, ustedes los corruptos. No, 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 señores y señoras. Somos un país corrupto porque tú, yo, él y ella somos corruptos. Todos nos incluimos en ese verbo, ¿no? Yo corrompo, tú corrompes, él corrompe, nosotros corrompemos y vosotros corrompáis. Hablando de los españoles. Es cierto, ¿no? Y también, porque eso es parte de su propia cultura, ¿no? Por supuesto, todo esto fue hace, pues, cuántos años, ¿no? Y no queremos estar como en nuestro expresidente viejito aquí, o sea, mentando madres a la pobre madre patria, ¿verdad? O sea, no. Pero la cosa es que sí, como cultura, necesitamos hacer visible esto para poderlo ya superar. O sea, ya superemos estas heridas de pobreza, así como superamos y le metemos mucho a nuestras heridas de la infancia. Bueno, las heridas de pobreza también son parte de las heridas que tenemos que superar como parte de nuestra salud mental, de nuestra salud económica, de que no siempre es así de, bueno, voy a cobrar poquito para que no se vea que soy como muy gandalla, como para que, no, eso es parte de lo que te cuenta la cultura que tú no debes de hacer, que Exactamente. tienes que cobrar poquito para que te puedan tener controlado con tu estufa de leña, ¿no? Sí, y el famosísimo regatear, ¿no? También, o sea, Sí, o sea, pero como, ¿qué es eso, gente? sí, ¿Cuándo en la historia le regatearían a un gringo? hasta Paula el otro día en la tienda del hotel, imagínate, en la tienda del hotel, y me dice, le voy a decir que si me hace un descuento. Y yo, Paula, o sea, no te van a hacer un descuento, como, ¿por qué? ¿No? Pero ya lo traemos, o sea, una niña de 10 años y ya está pensando en la regateada, está súper cañón eso. Juro que Sí. yo no se lo enseñé. Qué chistosa, qué ¿Por qué? chistosa, sí, 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 bueno, sí, por. mi mamá es la experta en regatear, o sea, mi mamá sí es la máster, así a dónde va. Es más, en Gandhi le dan un 10% de descuento solo porque lo pidió. O sea, porque dijo, yo compro mucho aquí, ¿qué descuento me van a dar? Y le dieron su tarjeta de descuento. No, sí, el mundo es de la gente como tu mamá, pero, o sea, pero sí, justo es así. Ahora, lo haría, o sea, ¿tu mamá haría eso en Barnes and Noble? ¿Quién sabe? Mira, ¿Quién no lo sabe? dudo, ¿eh? Sí, bueno, ahora que cuando lo terminé de decir, dije, bueno, igual y también diría, o sea, hello, my discount, motherfucker. Señora de la menta, ¿usted haría eso en una librería gringa? Lo que pasa es que sabes que ahí pues no te lo van a hacer, ¿no? O sea, Pero exacto, he ahí. ¿Y por qué aquí sí? pues sí, porque aquí tenemos esa cultura, o sea, como tú dices, como de
como de que no te alcanza, ¿no? O sea, como de que, ¿por qué voy a pagar algo que, o sea, que es mucho, ¿no? O sea, como que siempre estamos buscando cómo sacarle provecho, cómo, Abusar. sí, cómo abusar, exactamente, ¿no? Y Eso por un lado, y por el lado de los vendedores, ¿no? O sea, de Gandhi, en este caso, digamos, es como, y de Gandhi y de todos aquellos que hemos dado descuentos, es como, es que mejor le doy el descuento porque si no se me va a ir. Porque mejor, o sea, pues es que si no, imagínate, ya no me va a comprar. O sea, y si ya no me compra, nuestra herida de pobreza siempre nos dice que entonces ya tu negocio va a quebrar y te vas a morir de hambre para siempre. bueno, el famosísimo video que se hizo viral, no sé si tú lo viste, donde un señor llega con una señora que vende, no me acuerdo qué, ponte tú gaznates, ¿no? Y le dice, le compro todos sus gaznates. O sea, ¿cuánto sería? ¿No? Haz de cuenta, 5,000 pesos. Se los compro todos. No, porque ¿qué voy a vender? Y luego que vendo. ¿Y luego qué vendo? ¿Y qué hago? O sea, pero es ese sentimiento de me estás quitando todo lo que tengo. O sea, aunque te esté pagando por ello, ¿no? Y Sí, como dices, que es vayas a ese acabar sentimiento. antes. Ajá. Pero no es un no tengo dinero, porque sí lo vas a tener. Es este sentimiento que tú dices como de ser robado, ¿no? Como de ya me chingó. O sea, ya abusó de mí, ya me quitó todo lo que tenía, ya no tengo nada. Es ese sentimiento con el que vivimos todos los mexicanos todos los días, ¿no? De alguien me va a chingar. Exacto. Y antes Y de que lo hagan, yo lo hago, ¿no? yo me los chingo primero, Ujú. ¿no? Es como la sensación que luego tiene la gente con los bancos. O sea, pero sí será seguro que deje yo mi dinero en el banco. ¿No se lo van a robar? Es esa miedo atrás de que alguien va a llegar a quitarte las cosas. Y no es, eso no viene necesariamente de la conquista. Bueno, vaya, sí ha habido momentos históricos en México en donde los gobiernos replicando eso, sí se han robado el dinero. Ujú, Sí pasó, ujú. ¿no? Y si no nos ponemos buzos, va a pasar. Nos tenemos que poner buzos o por ahí unos fondillos del Infonavit van a desaparecer, ¿no? Entonces hay que ponerse buzos porque eso sí ha pasado. Entonces tampoco es que tengamos miedo generacional de a gratis, sí ha pasado, ¿no? Pero fíjense cómo todo se va construyendo en hechos reales y en hechos que seguimos repitiendo solo en nuestra cabeza. No queremos cobrar lo que nos merecemos, ¿no? No es que la gente pague poco, es que tú negociaste mal. No es que la gente no te quiera pagar lo que vales, es que tú quieres cobrar menos. Ah, no, pues yo no quiero cobrar eso. A mí todos los doctores que conozco siempre me han dicho, cobra más caro, cobra más caro. Y mi primer pensamiento de mi herida de pobreza mexicana es, pero si cobro más caro, pues entonces nadie me va a pagar la consulta. Ah, bueno, pues qué bueno, que no vengan los que no te puedan pagar. Así me han dicho, ¿no? Y eso choca totalmente con la idea que tenemos también, por ejemplo, de la psicología, pero pues si tú estás para ayudar a todo mundo, ¿no? Y yo me acuerdo muy cañón en mi primera clase en mi primera clase de la universidad, que llegamos y dice uno de nuestra generación, dice, ya sabes, ¿y por qué estudias psicología? Y entonces él dice, bueno, yo quisiera estudiar, era como estos chavos ya más centrados en el tema que ya sabían como más para dónde iban. Yo quisiera dedicarme a la psicología social para ayudar a la gente de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces le dice la maestra, uy, no, otro jodido en México, lo que menos necesitamos. Y yo así, o sea, lo dijo o lo pensó, ¿no? Y le dijo, si tú quieres ayudar a México, lo último que debes de ser es otro jodido, porque lo que último que México necesita es otro jodido más. Aparte, tú no puedes ayudar a nadie si estás igual de jodido que ellos. Así que piensa primero en hacer dinero y luego serás psicólogo social. Y yo así, no, yo no sé qué quiero ser. Pero, o sea, justo es como los aguacates, es como, ¿por qué no? Primero le damos los mejores aguacates a nuestro pueblo y a Estados Unidos le mandamos unos aguacates normales porque de todas maneras estos güeyes ni tienen. O sea, Sí, cualquiera les güey, va a parecer maravilloso. fue lo ¿Por que qué no me... el mejor para nuestra casa? Exacto, tú vas al súper y encuentras unos chas aguacatitos de este tamaño. Horrendos. Y el otro día que el tío de Andrés se dedica a exportar aguacates,
me dio un señor aguacate, pues que hasta lo puse en mi foto, que dije, ¿qué es esta belleza? ¿Por qué les mandan estos aguacates para allá si no lo saben valorar? ¿No? Pero entonces es ¿Sí? eso, oye, que nos van a cobrar aranceles por el aguacate, pues no se los lleven, mira, aquí se los compramos. Aquí se los compramos, aquí nos lo comemos, aguacate para todos, ¿no? Exacto. Entonces, toda esta parte de cómo educamos a nuestros hijos en esto, de cómo les vamos pasando estas heridas de pobreza, ojo, ojo, ojo con educar a los niños en esta herida de pobreza de que no sabes cuándo va a haber lana, no sabes cuándo se te va a acabar, no sabes si mañana va a haber estas cosas tan inestables de Latinoamérica que les pasamos a los niños, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Porque no importa si tienes, otra vez, no es la cantidad de dinero que tengas en el banco. No es relevante si siempre tienes 100 millones de dólares en el banco o tienes 10,000 varos o tienes 1,000 o tienes 100, no importa. Pero que tus hijos puedan vivir con la sensación de que siempre hay lo mismo, ¿me explico? O sea, de esto, o sea, siempre vas a tener esto, siempre vas a tener lo que necesitas, siempre lo vas a tener, porque aparte todos nos vamos a esforzar porque siempre tengan, en general, lo mínimo indispensable, ¿no? Pero otra vez, cada vez que lo digo, yo digo, bueno, lo mínimo indispensable para que luego no me vayan a decir que yo lo veo desde mi privilegio y la fregada, esa es otra herida de pobreza, ¿no? O sea, no hay peor cosa que los privilegios no reconocidos. Sí, sí los reconocemos, sí se usan porque los tienes, porque son tuyos, porque bla, 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 pero eso no quiere decir que no trabajemos por el dinero, que no lo uses, que bla, bla, bla. Entonces tengan mucho cuidado en cómo educan a los niños desde esas heridas de la pobreza, ¿no? Desde el decirles, disfruten estas vacaciones, ¿eh? Porque quién sabe cuándo vayamos a volverlas a tener. Güey, no manches, o sea, y el niño con el taco así, ¿no? Así, mandé, o sea, apenas iba yo llegando y ya me lo estás amargando. O sea, ¿cómo crees? Mira, de mi papá no vas a estar hablando, Samantha. Ay, sí, qué risa. Es que sí, está cañón. Tenemos que cambiar totalmente esa perspectiva. Ojalá que de verdad aprendamos a vivir más en una sensación de abundancia, ¿no? Y Somos de un que lo país, merecemos. y sí tenemos que cambiar el chip, somos un país sumamente abundante. O sea, ojalá nos diéramos cuenta de eso y le sacáramos más provecho a todo lo que tenemos y no Sí, estuviéramos pichicateando. pichicateando todo y viviendo como si nos prestaran esta vida, así como si nos hicieran el favor de vivir en Norteamérica. ¿Qué? O sea, ¿pero cómo? Ya quisieran esta bola de güeyes tener nuestras cosas. Ya quisieran tener ya con el clima, ya mira lo demás. El clima, mana, si se la pasan atacados, o sea, muertos de frío ahí, quién sabe cuánto tiempo, o sea, entonces, pues no, vivamos esa enorme abundancia, esa maravilla que somos. Y yo les voy a dejar una cosa que platicamos, no me acuerdo por qué mi marido y yo, pero se las dejo de reflexión. ¿Se han fijado, por lo que decía yo al principio, de que nos cuentan la historia que no sé a quién le conviene? Que yo no sé ustedes, pero yo durante toda la educación básica de mi vida, jamás, nunca nadie me dio historia latinoamericana. Siempre me dieron en su historia universal, Ujú. venía la historia de Europa, de Estados Unidos y si acaso la de los egipcios, pero historia latinoamericana jamás me dieron. Sí, ¿Cómo tienes por razón. qué? Si a los más parecidos que somos es a Latinoamérica. O sea, ¿por qué? ¿Por qué todo el tiempo para el otro lado? ¿Por qué todo el tiempo a los que no nos parecemos? ¿Por qué todo el tiempo hacia los que si nos comparamos no es que vayamos a ser menos, es que no nos parecemos? Sí, Y en es cambio, el resto de nuestros hermanos, ¿no? Que sí encontraríamos más parecidos a ellos. ¿Por sí, es la qué? cultura aspiracional, ¿no? O sea, siempre la cultura aspiracional. Y la aspiración es buena, pero la aspiración dentro de tu propio, o sea, pues la aspiración real, que sea retadora, pero que sea real. Ujú. Entonces, bueno, se los dejo como un pensamiento para que lo analicen. Se los dejamos de tarea y de ahora en adelante vamos a estudiar Chile, Argentina, Bolivia, Perú, El Cuba. Che. Sí, muy bien. Bueno, psicóloga Sam, me dio mucho gusto este tema de hoy, estuvo muy bonito, muy divertido y vamos a hacer una pausa vacacional y regresamos, ¿no?
Así es. Después de la Semana Santa santificada, volvemos. Hablando del catolicismo y sus conquistas Bueno, que sirva de algo. Gracias por nuestras 2 semanas. de vacaciones. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué te trae por aquí? Incomódense, síganos. Bye. Bye. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.